Hablemos un poco respecto a los principios generales de la administración y empecemos con las habilidades generales de los administradores. Para efectos generales, diversos autores han dividido las capacidades o las habilidades de los administradores en tres principales. La primera de ellas es la habilidad técnica, que incluye el uso de conocimientos especializados y la facilidad para aplicar técnicas relacionadas con el trabajo y los procedimientos. Es relativamente fácil trabajar con objetos y cifras que son inanimados o inertes, que no oponen resistencia. Esta capacidad se refiere a la habilidad que el administrador tiene para trabajar con cifras y objetos estáticos o inertes, que no oponen resistencia a las habilidades o acciones del administrador. Luego están las habilidades humanas, que, a diferencia de las técnicas, se relaciona con el trato con las personas, y se refiere a la facilidad que el administrador tiene para establecer relaciones interpersonales y grupales. Esto incluye las capacidades de comunicar, motivar, saber coordinar, dirigir e inclusive resolver conflictos. La tercera habilidad que se identifica en un administrador es su habilidad conceptual, que implica la capacidad de tener una visión clara de la organización o de la unidad organizacional en su conjunto, la facilidad para trabajar con ideas, con conceptos, con teorías y con abstracciones. Un administrador con habilidades conceptuales es apto para comprender las diversas funciones de la organización y complementarlas entre sí, para entender cómo se relacionan estas con el ambiente y cómo afectan los cambios en el entorno a una parte o a la totalidad de la organización. Por ejemplo, en este momento, el hecho de que tú hayas podido entrar a ver este video en YouTube o en la plataforma del curso implica que tienes ciertas habilidades técnicas en el manejo de las redes, habilidades técnicas para entender el funcionamiento del Internet, o inclusive para aprender la computadora y poder navegar en ella. Las habilidades humanas se identificarán como tu capacidad para poder relacionarte con los individuos y no solamente manejar los equipos, los reportes, sino saber explicarlas y saber motivar a los individuos para que su desempeño tenga un impacto en las cifras. Finalmente, tus habilidades conceptuales son las que se están desarrollando justo en este momento, al aprender conceptos nuevos y al entender teorías que antes no comprendías. Pero, ¿por qué es importante estudiar la teoría general de la administración? En la actualidad, la administración se presenta como un área del conocimiento humano repleta de complejidades y desafíos. El profesional que utiliza la administración como medio para vivir o que la ejerce en su profesión puede trabajar en los niveles más variados de una organización, desde el nivel jerárquico de la supervisión elemental hasta las direcciones generales. El administrador puede actuar también en diversas especialidades. Puede administrar la producción, administrar los recursos financieros, el capital humano, administrar los mercados e incluso administrar de manera general. En cada nivel y en cada especialidad de la administración, las situaciones que el administrador enfrenta serán variadas y distintas. No existen dos organizaciones iguales, así como tampoco existen dos personas idénticas. Cada una tiene sus objetivos, sus metas, sus ideales, su campo de actividad. Y en las organizaciones también hay diversidad de directivos y de personal. Los problemas son internos y son externos, y ambos son igual de complejos. Los mercados, la situación financiera, el sentido tecnológico, los recursos, las ideologías, las políticas e inclusive la situación de salud global son desafíos que el administrador tiene que enfrentar. Hay una diferencia importante entre un administrador y un ejecutor. El ejecutor sabe llevar a cabo las cosas, desempeña tareas mecánicas, por ejemplo el diseño de organigramas, los diagramas de flujos, la elaboración de presupuestos, la operación de registros, el preparar propuestas de venta y demás. El ejecutor, entonces, es un agente de acción que opera siguiendo las órdenes de quien idea las estrategias.
Por el contrario, el administrador sabe analizar y resolver situaciones problemáticas, situaciones variadas, situaciones complejas, no solamente aquellas que son operacionales y mecánicas, porque el administrador ha aprendido a pensar de manera estratégica, a discernir, a evaluar, a ponderar y comprender los términos abstractos, sabe de estrategia, sabe de conceptos y sabe de teorías. El administrador, a diferencia del ejecutor, es un agente de cambio y de innovación, porque tiene la capacidad para percibir la realidad en el entorno, diagnosticarlas y entonces diseñar una estrategia que vaya en consecuencia del logro de objetivos específicos. Generalmente los administradores delegan tareas específicas sobre los ejecutores. Así que, ¿cuál es entonces la principal diferencia entre un ejecutor y un administrador? Es la capacidad de pensar, de diagnosticar, de crear, de innovar, de mejorar, de renovar. El talento administrativo funciona alrededor de estas aptitudes básicas. De manera que la herramienta más poderosa del administrador en un principio es su capacidad de entender las teorías, las ideas, los conceptos y poder formular estrategias con ellos. Y al estar analizando todos estos elementos, uno podría preguntarse si la administración es ciencia o es arte. Algunos autores indican que la administración tiene grandes elementos que la hacen apoyarse como una ciencia. Algunos otros autores dicen más bien que la administración finalmente es más arte que ciencia. Veamos un poco cómo podríamos definir mejor la administración. ¿Qué se requiere para que un campo de estudio sea considerado como ciencia? Existe algo que se llama el método científico. El método científico exige que en primer lugar exista un objeto de estudio. Luego que se pueda hacer uso de diversos conceptos, de metodologías y métodos específicos para poder analizar este objeto de estudio. En primer lugar, se plantea una pregunta específica o varias preguntas específicas. Se observa el fenómeno, se formula una hipótesis, se experimenta y se analizan los datos obtenidos durante el experimento. Con estos datos obtenidos se arriba a ciertas conclusiones. Si la hipótesis formulada con anterioridad se cumple, se podría decir que nos encontramos ante una probable ley. Si la hipótesis no se cumple, se rechaza y entonces repetimos el proceso para seguir llegando a conclusiones. Finalmente, los resultados que se obtengan del método científico se procura que sean de aplicación universal, a fin de poder llegar a formulados que se puedan expresar como leyes científicas, es decir, que se cumplan independientemente de las condiciones en las que nos encontremos. Personalmente creo que, aunque la administración tiene una importante carga de ciencia, porque se hacen análisis numéricos, hay metodologías y también hay estudios ponderables, considero que la administración finalmente tiene más una carga de arte que ciencia. Porque mientras que un químico o un físico, que se consideran como profesionales de la ciencia, pueden aplicar conocimientos sobre sus profesiones de manera específica, no siempre ocurre lo mismo con el administrador, cuyo conocimiento es solo uno de los múltiples aspectos en la evaluación de su capacidad profesional. Un administrador podría tener bastante dominio conceptual de teorías específicas, pero carecer de las herramientas o las habilidades para aplicarlas en el campo de acción. Y no por el hecho de tener las teorías bien dominadas, se garantizará que el administrador tendrá éxito. La fórmula aplicada para resolver en un problema específico, en una situación específica, en raras ocasiones se puede repetir en una situación aunque ésta fuera similar. Las organizaciones no solo evalúan los conocimientos técnicos del administrador, también entran otros aspectos menos cuantificables, como su manera de actuar, sus actitudes, sus conocimientos, su experiencia, sus habilidades, las competencias, la personalidad y la filosofía de trabajo que imprime en cada uno de sus equipos. Por esta razón, en mi sentir, la administración siempre tendrá una carga más fuerte de arte que de ciencia. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta si un administrador va por el camino correcto, o cuando menos lleva la ruta en el sentido correcto? Esto lo logramos al poder analizar las competencias que integran a un profesionista de la administración.
Las competencias son cualidades de quien es capaz de analizar una situación, de presentar soluciones y de resolver asuntos o problemas complejos. La primera competencia que se identifica en un administrador es la competencia del conocimiento, y esta va muy de la mano con la habilidad conceptual. La competencia de conocimiento es el acervo o está formada por el acervo de información, de conceptos, de ideas, de experiencias y aprendizajes que el administrador tiene sobre su especialidad. Esto implica que el administrador ya ha aprendido a leer, a establecer contacto con otras personas, a establecer contacto con sus pares profesionales y en especial a actualizarse continuamente para evitar caer en la obsolescencia. Un estudiante que ha dedicado muchas horas a leer los libros de la teoría administrativa podrá haber desarrollado una capacidad o una habilidad conceptual, porque domina conceptos, sabe de teorías, sabe de fechas y de postulados generales, mientras que un administrador que lleva años de experiencia en el campo laboral no solamente tiene la habilidad conceptual, sino que también ha empezado ya a desarrollar la competencia de conocimiento. Luego está la competencia de perspectiva. La perspectiva, en este caso, es la capacidad de poner todo este conocimiento y todas estas habilidades conceptuales en acción. Transformar la teoría a la práctica. Aplicar conocimientos para lograr soluciones prácticas. Permite al administrador diagnosticar situaciones y proponer soluciones creativas e innovadoras. Esta competencia de perspectiva es muchas veces llamada también la visión de helicóptero o la visión general, que hace la analogía de una persona que camina por el bosque. La persona que camina a ras del suelo podrá saber cómo diferenciar los senderos más transitados de los menos transitados. Podrá entender qué árbol y qué tipo de árbol es el que se está encontrando. Pero la persona con la competencia de perspectiva tiene una visión panorámica. A diferencia del que camina a ras de suelo, este se eleva por sobre la copa de los árboles y puede ver no solamente los matorrales y los árboles de manera individual, sino la manera en la que hacen sinergia en su conjunto. La tercera competencia es la competencia de actitud. La competencia de actitud implica el comportamiento personal del administrador frente a situaciones adversas de trabajo. Representa el estilo personal de hacer que las cosas sucedan, su manera de dirigir, su manera de motivar, su manera de comunicar. Y esta va muy de la mano con las habilidades humanas. ¿Y de qué nos sirve entender las habilidades y también las competencias del administrador? Un administrador que se ha esforzado por desarrollar habilidades conceptuales, humanas y técnicas, y a estas habilidades le suma su experiencia, es decir, su capacidad de llevarlas a la práctica, convirtiéndolas de esa manera en competencias, tiene mayores probabilidades de lograr el éxito profesional. Ahora, digo que tiene mayores probabilidades, pero como ya hemos expresado anteriormente, la administración finalmente es más arte que ciencia. No digo que no sea ciencia, por supuesto que tiene elementos científicos, pero finalmente lo que probablemente dé el éxito al administrador sea su capacidad de sumar habilidades y competencias. No se dice por seguro que la persona que tenga todas estas cosas tendrá siempre el éxito en la profesión, pero sí aseguramos que hay más probabilidades de que esta persona llegue a lograr el éxito en el campo profesional. Por ejemplo, un administrador con muchos años de experiencia sabrá que a una persona que se le acaba de admitir en una posición determinada, primero necesita llevar una serie o un proceso de capacitación. En un principio se necesitará un acompañamiento directo para que él pueda entender sus funciones. Llegado el momento, se requerirá irle supervisando de manera general solo en aquellas cuestiones en las que él todavía requiera soporte. Cuando esta persona llegue a adquirir suficiente experiencia, lo mejor será darle o concederle ciertas libertades, a fin de que él empiece a descubrir maneras más productivas de llevar a cabo la misma tarea. Con el tiempo, esta persona tendrá que ser escuchada, porque probablemente su práctica ya le ha enseñado que existen metodologías más eficientes para desempeñar la tarea que se le ha encomendado que aquellas que se le enseñaron por primera vez.
En este momento, el administrador tendrá que abrir los canales de comunicación para que esta persona pueda retroalimentar a la organización y entonces pueda sumar su experiencia acumulada al proceso obtenido. Y de esta forma, los procedimientos se puedan llevar a cabo de una manera más eficiente con el tiempo. La experiencia pudo haberle enseñado esto a este administrador, y él desconoce que a esto se le llama liderazgo situacional. Sin embargo, el desconocimiento de la teoría no impidió que el administrador pudiera aplicar los principios de manera correcta. A esto es a lo que nos referimos, que las habilidades y las competencias del administrador terminan siendo el arte de administrar. Porque bien es cierto que existe una teoría que soporta su forma de proceder. Sin embargo, en esta ocasión, independientemente de su conocimiento o de su desconocimiento de dicha tarea, las competencias del administrador formadas al calor de la experiencia fueron suficientes para darle éxito en esta labor determinada.